Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también todos los que están a través de la línea telefónica en esta noche. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y estar escuchando también a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín hablándonos del programa divino correspondiente para nuestro tiempo. En esta noche quiero leer una escritura en Jeremías capítulo 23, verso 28, y dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. La palabra verdadera de Dios en el fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada tiempo Dios ha enviado su palabra. Para cada edad y para cada dispensación Dios ha asignado su palabra, la porción de su palabra que se tiene que cumplir en ese tiempo. Y cuando llega ese tiempo, Dios envía un profeta mensajero, el cual recibe por revelación divina la palabra para ese tiempo. Él puede ver cuál es la palabra que se tiene que cumplir en ese tiempo y comienza a anunciarle al pueblo esa palabra, esas escrituras, y Dios comienza a cumplir esas promesas que están en la palabra escrita, las cuales habían sido habladas por otros profetas mensajeros de Dios. Ahora, vean ustedes una cosa muy importante. Dios dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Todo lo que Dios hace, primero lo da a conocer a un profeta, le revela a ese profeta esa palabra, le revela a ese profeta ese programa divino que Dios va a realizar, y él lo habla en muchas ocasiones con parábolas, en otras ocasiones en otras formas, pero siempre diciendo lo que Dios va a hacer, porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Que siempre que Dios ha hecho algo, antes ha sido hablado por algún profeta. A algún profeta Dios le había revelado lo que él iba a hacer, y estaba ya escrito. Por eso todo lo que Dios ha de realizar está hablado y escrito. Y luego, cuando llega el tiempo, Dios envía al mensajero para ese tiempo, y él comienza a buscar en toda la palabra que ya ha sido hablada y está escrita. Comienza a buscar de aquí, de allá, de allá, de allá. Esto es, comienza a buscar de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números,
de los Salmos, de Proverbios, de Isaías, de Jeremías, de Daniel, y así por el estilo, comienza a buscar por toda la Escritura, porque Dios se le revela y le muestra su programa para ese tiempo, y le muestra qué es lo que Él va a hacer. Le muestra en su palabra todas las profecías que hablan para ese tiempo. Y el mensajero correspondiente para ese tiempo agarra todas esas promesas y en cada uno de sus mensajes va colocando esas promesas, va colocando esas escrituras y le va diciendo al pueblo: esta es palabra de Dios para nosotros, para esta edad y esta dispensación. Y Dios comienza a crear. Dios comienza a crear lo que Él prometió que haría. Y lo comienza a crear por esa palabra que está hablando ese mensajero. Miren ustedes, en el tiempo de Moisés, Dios le había dicho a Abraham: tu simiente será esclava en tierra ajena. Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, vean ustedes, Dios le está diciendo a Abraham que su descendencia va a estar morando en una tierra ajena y será esclava y oprimida 400 años en esa tierra. Y todavía Abraham no tenía un hijo. Todavía Abraham no tenía a Isaac. Y ya Dios le está diciendo la trayectoria de su descendencia. Ya Dios le está hablando tanto de los problemas por los cuales pasaría la descendencia de Abraham, pero también le está mostrando las bendiciones que vendrían sobre la descendencia de Abraham. Le está mostrando Dios a Abraham que Dios libertará o libertaría a la descendencia de Abraham, que Dios los visitaría. Dice que Dios los libertaría en la cuarta generación. En la cuarta generación regresarían a su tierra. Ahora, cuando Dios descendió en el monte Sinaí y le habló a Moisés, encontramos que Dios le dijo a Moisés el propósito de su venida. Dios, en aquella luz, en aquella columna de fuego, en aquel pilar de fuego, que es un velo en el cual Dios se manifiesta, encontramos que le dijo a Moisés en el Éxodo capítulo 3, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ven, en una llama de fuego.
es el pilar de fuego, la columna de fuego, el Logos. Y él miró, Moisés, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, porque no era un fuego literal, era un fuego santo, era Dios velado en esa luz. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y no era la tierra de Israel, y era tierra santa. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Cuando le apareció a Saulo de Tarso, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Saulo le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora aquí, esa misma luz le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora vean, Dios descendió en el monte Sinaí y se le apareció a Moisés para enviarlo a Egipto para sacar al pueblo hebreo, porque el tiempo de la liberación que le había dicho a Abraham se había cumplido. Por lo tanto, esa columna de fuego necesitaba un ser humano, un hombre, un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, en el cual manifestarse, al cual usar para realizar lo que él prometió a Abraham. Por eso le dice, ve, yo estaré contigo. También le dice, yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mande.
Ahora vean, Dios, para cumplir lo que Él prometió a Abraham, envía un profeta, a Moisés, un hombre que había sido el candidato a Faraón cuando muriera el Faraón, que ya estaba anciano. Pero aparentemente por problemas de la vida salió huyendo de Egipto y llegó a Madián. Y allí vino a ser, aquel príncipe vino a ser un pastor de ovejas. Porque Dios compara a su pueblo con ovejas. Y Dios estuvo con Moisés, guiándolo, quizás sin él darse mucha cuenta, en esos 40 años en el desierto. Y estuvo allí aprendiendo la paciencia, porque la Escritura dice que Moisés era el hombre más humilde, más sencillo de todo el pueblo hebreo. Así es que Moisés aprendió la paciencia siendo pastor de ovejas. Ahora, vean ustedes, cuando llegó el tiempo para Dios cumplir su palabra que había sido dada a Abraham y que Abraham había escrito, Dios envió a Moisés, a través del cual cumpliría esa palabra. Dios le dijo ahora a Moisés: ve, yo estaré contigo. Luego dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y luego le dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, no los va a dejar ir, sino con mano fuerte, o sea, a la fuerza. Yo los voy a sacar. Él no los va a dejar ir así por su propia voluntad, y yo voy a poner mi mano fuerte y los voy a sacar. Nosotros diríamos: los voy a sacar a la brava, o como dicen en otros lugares, por las buenas o por las malas. Porque cuando llegue el tiempo para cumplirse lo que Dios ha prometido para una edad o para una dispensación,
para ese pueblo en que vive, en ese tiempo, que tiene esas promesas, Dios se mueve la escena a esa edad o a esa dispensación, y a donde está el pueblo que tiene esas promesas, en el continente que sea, o en la ciudad o pueblo que sea, ahí se mueve. Y ahí Él envía un mensajero, y va con y en ese mensajero. Y comienza Dios a colocar su palabra en la boca de ese mensajero. Y comienza Dios a obrar, a cumplir esas promesas que corresponden para ese tiempo. Y si algunos de ese continente o de esa ciudad se levantan en contra para impedir que Dios realice la obra que Él prometió para ese tiempo, para la gente de ese continente o de ese país, se ven en problemas con Dios, como se vio el faraón. Porque entonces Dios, con mano fuerte, eso significa con juicio divino. Entonces viene la bendición para las personas por un lado, pero por otro lado vienen los juicios divinos para las personas que se levantan en contra. Juicios divinos en el campo espiritual y también en el campo material. Ahora, aquí Dios le dice que el pueblo lo va a escuchar. Y le dice, vas a reunir al pueblo y le vas a decir que Dios los ha visitado. Él, Moisés, está recibiendo la revelación divina de que el tiempo para la liberación del pueblo hebreo ha llegado, conforme a la promesa hecha a Abraham. Y le está mostrando Dios a Moisés cómo es que él va a realizar esa liberación. Antes de Moisés, nadie sabía cómo Dios iba a libertar al pueblo hebreo. Quizás pensarían, bueno, a lo mejor se levanta algún faraón bueno y va a dar la liberación al pueblo hebreo, a los esclavos los va a dejar libres y entonces se podrán marchar a su tierra. Pero Dios dijo, no, será con mano fuerte. Y cuando se trata de una liberación con mano fuerte, Dios siempre ha enviado un profeta mensajero, porque los profetas son el juicio divino. Ahora, por esa causa, Apocalipsis capítulo 11 aparece como los dos olivos o los dos candeleros el ministerio de Moisés y Elías para traer el juicio divino de acuerdo a las Escrituras. Eso va a ser lo mismo que aconteció en Egipto cuando Moisés libertó al pueblo hebreo. Y también, en adición a eso, será lo mismo también que hizo Elías cuando mandó a descender fuego del cielo. Por eso esos dos ministerios, siendo el ministerio profético o los profetas del juicio divino, están señalados para el tiempo en que el juicio divino caerá sobre la tierra. Ahora, para Egipto había llegado el tiempo de Dios llamarlos a juicio, porque Dios castigaría a la nación que había oprimido a su pueblo. Aparentemente pasaban los años y todo iba bien para Egipto, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento profético de la liberación del pueblo hebreo. Y allí apareció Moisés de nuevo, pero ya no como príncipe de Egipto, sino como pastor de ovejas y como
el mensajero para el pueblo hebreo, el mensajero para ese nuevo ciclo profético, para esa nueva dispensación del reino, o más bien, esa nueva dispensación de la ley. La del reino es la última, pero la dispensación de la ley, cuando Dios envía un profeta mayor, tenemos que entender que lo envía para una dispensación, con un mensaje dispensacional. Ahora, miren ustedes cómo todo comenzó allá para la liberación del pueblo hebreo. Dios apareciéndole, revelándosele a un hombre, a Moisés. Luego diciéndole lo que iba a hacer en ese tiempo, lo cual era una promesa para el pueblo hebreo dada a Abraham. Porque Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y cuando ellos reciben esa revelación divina y la hablan, esa es la palabra de Dios para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Ahora, Moisés fue enviado a Egipto, donde estaba el pueblo hebreo y donde también estaban los egipcios en cierta área. Al pueblo hebreo y para el pueblo hebreo Dios le dijo: vas a reunir a los ancianos de Israel, le vas a dar a conocer que yo los he visitado y yo los he encontrado, los estoy visitando. ¿Qué le tenía que dar a conocer? Le tenía que dar a conocer la venida de Dios en esa columna de fuego para visitar al pueblo hebreo y para cumplir toda promesa que Dios había hecho para el pueblo hebreo para aquel tiempo. Vean ustedes, el mensaje de Moisés para el pueblo hebreo fue darle a conocer todo el programa de Dios para el pueblo hebreo, el cual Dios estaría cumpliéndole en ese tiempo, dándole a conocer las promesas que Dios tenía para ese tiempo y diciéndole que las iba a cumplir en ese tiempo y que para eso lo había enviado. Moisés le estaba dando a conocer el mensaje para el pueblo, para poder obtener la liberación y para obtener todas las bendiciones que Dios había hablado para el pueblo hebreo. Vean ustedes también, Dios le había dicho: y saldrán con gran riqueza. Nadie tampoco sabía cómo un pueblo esclavo, cuando salga, va a salir rico. Pero Dios tenía la forma. Y después le dijo a Moisés la forma en que saldrían ricos. Aquí mismo, ahora, le dice que el pueblo hebreo y los ancianos le van a creer. Ellos van a oír tu voz y oirán tu voz. Pero cuando le habla del pueblo egipcio, del faraón y de los príncipes de allá de Egipto, le dicen: y los ancianos de Israel, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, no por las buenas, sino por las malas. Pero nadie es más fuerte que Dios. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas
mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios iba a castigar a Egipto por lo que le hizo a su pueblo hebreo, porque está una bendición sobre el pueblo hebreo que dice así: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Pero Egipto no creía esa palabra. Ahora sigue diciendo: y yo daré a este pueblo, a los hebreos, daré gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. No se vayan a ir con las manos vacías después de estar como esclavos 400 años o 430. No vayan a irse con las manos vacías después de trabajar 430 años en Egipto, y que les vayan a decir después: se largan de aquí con las manos vacías. No, Dios dijo: van a salir con gran riqueza. Así es que yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Despojaréis a Egipto de sus riquezas. O sea, que lo que los juicios divinos no destruyeron, se lo van a llevar ustedes: el oro, la plata, los vestidos y todas esas cosas. Egipto quedó arruinado cuando se fue el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el que tenía la bendición era el pueblo hebreo. Egipto había progresado, había prosperado, porque tenía en su medio al pueblo hebreo, y porque allí el pueblo hebreo había sido llevado por José. Por lo tanto, cuando José estuvo en Egipto, el imperio egipcio prosperó, y estuvo prosperando porque tenían allí a José y a la familia de José. Pero cuando se fue de Egipto el pueblo hebreo, se fue la bendición de Dios. Ese pueblo, a medida que caminaba hacia adelante, iba con la bendición de Dios, y Dios iba en medio de ellos, y llevaban en su medio al mensajero de la dispensación de la ley, a través del cual Dios cumplió las promesas para ese tiempo. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta de una cosa. ¿Cuántos sueños le contó Moisés al pueblo hebreo? Dice la Escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dice: con Moisés yo hablaba cara a cara. Él dijo: con los profetas yo he hablado o hablo por visiones y por sueños y por figuras, o sea, tipos y figuras, en donde le muestra, por ejemplo, un árbol, una higuera, a un profeta, y le deja saber a ese profeta que esa higuera simboliza a Israel. Pero Moisés no le mostraba una higuera,
sino que le mostraba al pueblo hebreo, cara a cara, porque un profeta dispensacional tiene la ventaja de vivir en el tiempo en que Dios tiene que comenzar una nueva dispensación. Y con sueños no se pueden comenzar dispensaciones, sino con la palabra verdadera de Dios para esa dispensación, para que quede establecido por completo lo que corresponde a esa dispensación. Ahora otros profetas de edades pueden hablar de sus sueños. Dios se puede revelar a ellos por medio de sueños y en diferentes formas. Pero cuando se trata de un profeta dispensacional, Dios trata con ellos directamente, cara a cara, para que no haya confusión en esa nueva dispensación que Dios establece a través de ese profeta, y para que el mensaje quede claro y quede bien basado sobre la palabra verdadera de Dios para esa dispensación. Y así el pueblo tenga en esa dispensación el mensaje dispensacional que le corresponde. Ahora, no es que un profeta dispensacional en sus mensajes no puede usar tipos y figuras. El Señor Jesucristo los usó en sus mensajes, pero el Señor Jesucristo tampoco estuvo diciendo al pueblo: anoche yo estuve soñando tal cosa, y eso significa tal cosa. No, Él no vino contando sueños, Él vino contando la palabra de Dios para ese tiempo. Y Moisés vino contando la palabra de Dios para ese tiempo. Y vino contándola cada uno de ellos en una forma clara. Y aquí dice Dios al profeta Jeremías: y el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Ahora, ¿qué le es de más beneficio a los oyentes? ¿Que se le cuente un sueño o que se le cuente la palabra verdadera de Dios? La palabra verdadera, cuando es contada al pueblo, el pueblo puede entender. Cuando se le cuenta un sueño, si nadie interpreta ese sueño, se queda ahí quieto hasta que se cumpla. Y cuando se cumpla, entonces tiene que ser dado a conocer por ese mismo profeta o por un próximo profeta que Dios envíe para dar a conocer el cumplimiento de esa profecía. Algunas veces algunas personas ven el cumplimiento de algunos sueños de algunos profetas, pero cuando viene un profeta y toma un sueño de otro profeta del pasado y lo establece y dice: ese sueño, su significado es esto que se está cumpliendo, y ahí ese sueño queda como palabra verdadera de Dios para ese tiempo. Aunque fue palabra para el tiempo en que fue soñado, pero no era una palabra vivificada, no era una palabra cumplida. Esa palabra no había venido a vida, a cumplimiento. Ahora, cuando la palabra viene a vida y es contada
esa palabra al pueblo, esa palabra trae vida al pueblo. El Señor Jesucristo en una ocasión estuvo con sus discípulos y una multitud muy grande, y comenzó a predicar el Señor Jesucristo, hablándole al pueblo en aquellos días: el que no coma mi carne y beba mi sangre no obtiene vida permaneciente en sí. Y también les decía: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que coma de este pan vivirá eternamente. Las personas se confundían: pero ¿cómo nos vamos a comer a este hombre? Y cuando les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, entonces pensaron: este ha sacado esta enseñanza de alguna religión de estas paganas, en donde se comen a la gente y se beben la sangre. Así es que pensaron en esa forma y comenzaron las personas a marcharse. Y él les dice: ¿y qué? Si veis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Vean ustedes, todo lo que él estaba diciendo, en nada podía el pueblo entenderlo, como que no cuadraba, como que no tenía armonía, como que no tenía hilaridad. Pero ellos no comprendían que Jesús de Nazaret era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él no perdió ninguno de sus atributos. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios no pierde sus atributos. Ahora, el Señor Jesucristo vio que todos se iban. ¿Por qué? Porque no entendían. Algunas personas, cuando se van, se ponen a decir: yo me voy por esto y por esto y por esto otro. No, se va porque no entiende. Porque una persona que entiende que ha sido enviada por Dios para vivir en este planeta Tierra, en este tiempo final, para hacer contacto con el programa de Dios para este tiempo final, para ahí en ese programa ser sellado con el sello del Dios vivo, para vivir luego por toda la eternidad, y que Él es un hijo de Dios, esa persona nunca se puede ir. ¿Quieren ustedes ver que nunca se puede ir? Aunque les digan que se vayan. El Señor Jesucristo vio lo que ellos estaban pensando, supo lo que estaban pensando, porque ellos estaban pensando en sus corazones y comentando: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús les dice: ¿quieren también ustedes irse? Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? La palabra es dura, pero es la verdad. La palabra es dura, y aunque no se puede entender de momento algunas cosas de las que tú dices, con todo y eso, es la verdad. Dura es esta palabra. Es cierto que es dura, es cierto que pensamos que es dura, pero no nos diga que nos vayamos, porque ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, lo cual no tiene ninguna otra persona. Palabras de vida eterna para los hijos de Dios. Esa es la palabra verdadera de Dios, la palabra de vida eterna, la palabra señalada por Dios para ese tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo los conocía, sabía que los nombres de ellos estaban en el libro de la vida.
de 11 de ellos en el libro de la vida del Cordero, y de uno de ellos en la sección del libro de la vida, pero no en la parte del libro de la vida del Cordero. O sea, estamos hablando ¿de quién? De Judas Iscariote, el cual, cuando vendió a su maestro, su nombre fue borrado del libro de la vida. No lo tenía en el libro de la vida del Cordero, porque los que están ahí no pueden ser borrados. Esos son los escogidos, los predestinados, los que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Esos son los primogénitos de Dios. Ahora, los primogénitos de Dios, en la edad y dispensación en que han vivido, siempre han recibido la palabra verdadera de Dios para su tiempo. No es algo que ellos tratan de creer, es algo que automáticamente se abre en ellos, en sus mentes, en sus corazones. Cuando ellos escuchan esa palabra, se abre todo el cuadro divino para ellos y dicen: pero si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios y yo no lo sabía, y estoy entendiendo esto y esto también y esto otro, y descubre que es un hijo o una hija de Dios y ha sido enviado para vivir en este tiempo final, y Dios le está abriendo su programa y se encuentra que está dentro de ese programa, y entonces se da cuenta de algo. Dice: yo antes estaba buscando algo, no sabía lo que era, dentro de mí había una inquietud, buscaba por algo, había una necesidad dentro de mí, un clamor por algo, y buscaba por acá o por allá, y siempre esa necesidad acá adentro. Y cuando recibe la palabra verdadera de Dios para el tiempo en que vive, dice: esto era lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo buscaba y no lo encontraba. Así es con cada hijo de Dios. Cuando se recuesta en su casa y se pone a meditar, siente que Dios está ahí, siente la presencia de Dios. Él sabe que está ahí porque Dios está donde está su programa para ese tiempo. Él está ahí con sus hijos, el ángel de Jehová, el cuerpo o espíritu teofánico de cada hijo de Dios está ahí con él, con la persona, y le deja sentir esa paz, esa tranquilidad, y siente ese ambiente dulce, agradable, lo cual no puede conseguir en ningún lugar de fiestas, no puede conseguir en ningún otro lugar, sino en Dios. Y cuando se reúnen todos los escogidos, ahí también sienten la presencia del ángel del Señor. Cada hijo de Dios tiene un ángel, un cuerpo teofánico. Eso es un espíritu de la sexta dimensión. El espíritu que cada uno de nosotros teníamos que recibir antes de venir a esta tierra, pero que por causa de la caída no pudo ser recibido por cada hijo de Dios luego de la caída. Y recibimos en este planeta Tierra, los hijos de Dios, un espíritu del mundo, cuando cada hijo de Dios nació a través de su madre, pero el espíritu teofánico no lo pudo recibir, pero el espíritu teofánico ha estado cuidándolo toda la vida, ha estado en derredor de esa persona.
En palabras más claras, ese ángel dice, ese ángel puede decir, este es a quien yo pertenezco. Este es el Hijo de Dios o la hija de Dios que habitará en este cuerpo teofánico. Y cuando esté en este cuerpo teofánico, tendrá un cuerpo literal también eterno. Ese cuerpo teofánico se va a encargar de que sea posible la creación de ese cuerpo eterno. Así es que ese ángel del Señor, nuestro espíritu o cuerpo teofánico, está siempre al lado de cada hijo de Dios. Es ese espíritu teofánico el que lo ayuda a usted en todos los momentos de su vida, el que lo alienta, el que le da ánimo, el que lo libra de los peligros también. Dice el ángel de Jehová, acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel es también el que hace que usted pueda entender el mensaje que corresponde para el tiempo en que usted vive. Es el ángel mensajero suyo, es su ángel, su cuerpo teofánico, el cual se encarga de que usted reciba esa palabra para el tiempo en que vive. Él opera en usted para que usted pueda recibir esa palabra. Y cuando usted entiende la palabra que corresponde para el tiempo en que vivimos, usted puede decir, yo he oído de mi teofanía, he oído de mi espíritu teofánico. Él está a su lado, Él está con usted. Aquí mismo donde estamos está el ángel suyo y está también el mío. Por eso ustedes podrán entender el porqué en tiempos pasados, como en nuestro tiempo, personas que han estudiado muchísimo, por ejemplo, como el sumo sacerdote Caifás, los doctores de la ley y todas esas personas, no pudieron entender que Jesús era el Mesías. Y vino Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también la mujer samaritana, en aquella condición, cuando estuvo hablando con el Señor Jesucristo, y Jesucristo le dijo, si tú supieras quién es la persona que te pide, te dice, dame de beber, tú pedirías de él, y yo te daría agua que salta para vida eterna. Ella dijo, pues dame de esa agua, yo quiero de esa agua para no volver a buscar agua aquí. Él le dijo, ve y busca a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Él le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Paréceme que eres profeta. Nosotros sabemos que el Cristo vendrá, el Mesías, y cuando Él venga, Él nos declarará, nos dirá todas las cosas, y eso es lo que tú estás haciendo. Tú me estás diciendo todas las cosas mías, como si las conocieras. Jesús le dice, yo soy que hablo contigo. Cuando Él le dice así, esa mujer no encontró qué hacer, soltó el cántaro, se fue corriendo y le dijo a Samaria completa,
vengan y vean un hombre que me ha dicho todo lo que soy, vengan y vean este hombre. Quizás este es el Mesías. Para ella era el Mesías. Cuando fueron todos corriendo a ver un hombre que le había dicho la vida a una mujer. Cuando todos fueron, él estaba allí y comenzó a predicarle. Y cuando se encontraron luego con la mujer en la ciudad, le dicen, ya no creemos por lo que tú dijiste, por tu dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos escuchado. Y le pidieron que se quedara unos días, y se quedó como 2 días o 3 días con ellos en la ciudad, dándole la palabra verdadera para aquel tiempo. Lo más importante es escuchar la palabra verdadera para el tiempo en que uno vive. Las demás cosas son secundarias. Las demás cosas no son permanentes. Lo que diga fulano o sutano, eso es pasajero. Pero lo que Dios dice es verdadero y es eterno y hace como dice esa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho Dios. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesucristo señaló que lo más importante es oír la palabra. Oír es entender la palabra. Por eso él dijo en una ocasión en que le dijeron, bienaventurados los pechos que mamaste. Fue una bienaventuranza para María, la única mujer que tuvo el privilegio de darle el pecho al Mesías, al Cristo. Pero esa bienaventuranza es una bienaventuranza temporal, porque cuando ya lo destetó, ya cesó esa bendición. Pero él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y hacen de acuerdo a esa palabra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y cuando la persona oye esa palabra de Dios, esa palabra le trae la fe que esa persona necesita para vivir y servir a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando viene esa palabra, cuando la oye, cuando la recibe, esa persona tiene la fe que se requiere delante de Dios para agradar a Dios en todo lo que hace. Y así, la persona puede recibir todas las bendiciones de Dios para ese tiempo. Esa persona sabe, a través de la palabra, cuáles son las bendiciones que Dios ha prometido para ese tiempo. Y como ha recibido esa palabra, tiene esa palabra dentro y cree esas promesas, esas bendiciones, y se le van materializando a esa persona. Todas las bendiciones que Dios tiene para nuestro tiempo están en su palabra verdadera para este tiempo final. Y por esa causa, el mensaje de nuestra edad y nuestra dispensación está siempre dándonos a conocer las bendiciones de Dios prometidas para el fin del siglo, para el milenio y para toda la eternidad. Porque esas son las bendiciones para nosotros. Y creyendo
esas bendiciones. Por la fe, nosotros obtendremos esas bendiciones, obtendremos esas promesas, se convertirán todas en una realidad en nuestras vidas, cada una en su debido momento. Nosotros tenemos en nuestro tiempo la palabra verdadera de Dios. Esa es la trompeta final, o gran voz de trompeta. Es la trompeta del año del jubileo actualizada. Es el mensaje que proclama liberación en toda la tierra, como fue representado en el año del jubileo, en donde se predicaba, se proclamaba un mensaje de liberación, de libertad por toda la tierra. Ese mensaje es el mensaje para el fin del tiempo y para el milenio, el mensaje del Evangelio del Reino. Por esa causa, el Señor Jesucristo en Apocalipsis envía a su ángel mensajero dando testimonio de estas cosas, dando testimonio de la palabra verdadera de Dios para la dispensación del reino. Encontramos que Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Apocalipsis 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque es la palabra verdadera de Dios para la dispensación del reino. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En ese mensaje fiel y verdadero, en esa palabra fiel y verdadera de Dios, a través del ángel del Señor Jesucristo, es dado a conocer las cosas que deben suceder pronto, o sea, después de las edades de la iglesia gentil, las cosas que deben suceder después de la dispensación de la gracia. En palabras más claras, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, en la edad eterna de la piedra angular que ha comenzado. Ahora, también en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y la guardan? Porque es la palabra verdadera de Dios para este tiempo final, para el fin del siglo, para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. El mensaje que nos envía el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje que fue representado en tipos y figuras en la trompeta final, en la gran voz de trompeta, en la trompeta del año del jubileo, en el mensaje de liberación proclamado por toda la tierra y así por el estilo.
Ese es el mensaje que nos da el Señor Jesucristo en el fin del tiempo por medio de su ángel mensajero. Y esa es la palabra verdadera de Dios en el fin del siglo, para nuestra edad y nuestra dispensación. No hay otra. Aunque en otras edades el pueblo tuvo la palabra verdadera de Dios para cada edad, pero para la nuestra, la palabra verdadera de Dios es el mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino. Con esto no echamos oprobio sobre ningún mensaje que Dios haya dado en otras edades o en otras dispensaciones al pueblo de Dios, sino que nosotros reconocemos que Dios les envió su palabra en cada edad y fue la palabra verdadera de Dios para la edad en que ellos vivieron. Y para nosotros nos ha enviado su palabra verdadera, la cual es el Evangelio del Reino, para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. Ese mensaje gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá y su obra de reclamo. Esa es la palabra verdadera de Dios en el fin del siglo. Esa es la palabra verdadera de Dios en la edad de la piedra angular. Esa es la palabra verdadera de Dios en la dispensación del reino. La palabra verdadera de Dios en el fin del siglo. Él no me ha enviado a contarles sueños a ustedes. Él me ha dado lo que yo tengo que contarle a ustedes. Por eso ustedes no me encuentran hablándole a ustedes de sueños que yo haya tenido, aunque les he hablado de sueños que han tenido otros mensajeros y les he dicho lo que esos sueños representan, significan para nuestra edad y nuestra dispensación. Y cuando les he dicho el significado, ya eso es palabra verdadera de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación. En la edad o dispensación en que ellos, esos mensajeros pasados, la hablaron, vino a ser un símbolo o sueños en forma simbólica, vino a ser una profecía en forma simbólica, pero para nosotros se convierten en una realidad. Así es que yo les hablo la palabra verdadera de Dios para el fin del siglo, la palabra verdadera de Dios para la dispensación de la dispensación del reino. Les hablo la palabra verdadera de Dios para la dispensación del reino. Les hablo la palabra verdadera de Dios para la edad de la piedra angular, porque eso es lo que Él me ha dado. No me ha dado otra cosa, por lo tanto, yo no puedo darle a ustedes otra cosa. Y Dios dice en la lectura que tuvimos, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Yo no me he cansado ni me cansaré de contarle a ustedes la palabra de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación, porque en ella están todas las riquezas, en ella está la vida, en ella están todas las bendiciones de Dios, en ella está la semilla de la vida eterna, en ella
está la semilla de todo lo que Dios le va a dar a usted y me va a dar a mí. Y cuando recibimos esa palabra, estamos recibiendo lo que Él nos va a dar a nosotros, pero lo estamos recibiendo en forma de palabra. Y luego que usted lo recibe, luego se va a materializar en usted. Y usted va a ver cómo a medida que pasa el tiempo, se van a ir cumpliendo en su vida esas promesas que dice la palabra verdadera de Dios para nuestro tiempo. Sin usted estar haciendo fuerzas y tratar de imitar las cosas, sino espontáneamente van a surgir en su vida, las cosas que esa palabra verdadera de Dios en el fin del tiempo dice que Dios nos dará. Ya Él ha comenzado a cumplir muchísima palabra. Él ya nos ha dado muchas bendiciones, son una realidad para nosotros y faltan todavía muchas bendiciones más, las cuales recibiremos por la fe y la paciencia. Heredaremos toda promesa de Dios, porque ya en la palabra verdadera de Dios que hemos recibido está esa semilla y ha entrado a nuestra alma, a nuestro corazón, que es con el cual se cree, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así es que después que está ahí la palabra en el corazón, uno habla lo que uno cree, uno habla lo que tiene sembrado en el corazón y se materializará toda palabra que ha sido hablada. Lo que estamos esperando de parte de Dios, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, no es otra cosa sino la palabra que ha sido prometida para nosotros, la cual nosotros tenemos en el corazón y la creemos, y se convertirá en una realidad en algún momento de nuestra vida. Así es que adelante con la palabra verdadera de Dios en el fin del siglo. Todo lo demás pasará, pero el Señor dice: mas mi palabra no pasará. Tenemos lo que no pasará, por lo tanto hará como ha sido dicho. Esa es la palabra verdadera de Dios en el fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche nuestra parte y darle gracias a Dios por su palabra verdadera para el fin del siglo, para nosotros. Que Dios continúe bendiciéndonos a todos. Con nosotros por aquí tenemos a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche. Dios les continúe bendiciendo a todos.